Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 22 del tema 2 sobre funciones complejas, en el que nos piden que demostremos que la función u que tenéis ahí puede ser la parte real de una función analítica, en principio en todo el plano complejo. Nos piden que calculemos su parte imaginaria, la parte imaginaria de esa función analítica, y que encontremos la expresión de cz de esa función analítica en términos de z. Pues bien, para demostrar que una función es la parte real de una función analítica, lo mismo se haría para demostrar que la parte imaginaria de una función analítica, hay que demostrar que la función es armónica, es decir, que cumple la ecuación de Laplace u sub xx más u sub ii es igual a 0. Nuestra función u que tenemos aquí arriba es un polinomio, con lo cual la podemos derivar 2, 3 y todas las veces que queramos, con lo cual ahí no va a haber problema. Simplemente hay que comprobar que u sub xx más u sub ii es igual a 0. Y para ello vamos a ponernos a calcular. Aquí tenemos calculado quién es u sub x y quién es u sub i. Por lo tanto, ya únicamente vemos que u sub xx es 6x y vemos que u sub i es igual menos 6x, con lo cual, si sumamos ambas expresiones, u sub xx más u sub ii es igual claramente a 0. Con lo cual ya sabemos que u es la parte real de una cierta función f. ¿Y dónde va a ser esa función f analítica? ¿Dónde va a ser holomorfa? Pues allá donde se cumpla la ecuación que hemos visto antes, la ecuación de Laplace. En este caso, como no hay ninguna restricción, va a ser analítica en todo el plano complejo. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular quién es la función v. Para ello, fijaos que v de xy es igual que la integral de su propia derivada. ¿Cuál de ellas? Pues la que queramos. Por ejemplo, v sub x diferencial x. Lo mismo podríamos haber hecho si ponemos v sub y diferencial de y. Lo mismo daría. Pero ¿quién es v sub x? V sub x no lo conocemos. Realmente sí lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Porque hacemos uso de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que nos ligan las derivadas parciales de v con las de u. Y aquí tenemos quién es v sub x. V sub x es precisamente menos u sub i. Y u sub i sí que lo conocemos. De hecho, u sub i ya lo hemos calculado antes. Aquí tenemos quién es u sub i. Por tanto, nos volvemos aquí y tenemos que esto es menos la integral de u sub i diferencial de x, y según las cuentas que hemos hecho, esto es la integral de, el menos lo voy a meter dentro, 6xy menos 2 diferencial de x. Pues ahora no más que calcular esa integral indefinida, que será 3x al cuadrado por y menos 2x. Y como no es una integral indefinida, hay que poner una cierta constante de integración. Pero como la función v depende de dos variables, depende de x y depende de y estamos integrando respecto de x, la y es una constante perfectamente válida. Luego, en principio, esa constante puede depender de y. Miradlo de esta forma. ¿Qué significa que una integral indefinida toma una cierta expresión? Pues significa que si cogemos esta expresión y la derivamos respecto de x, el resultado tiene que ser lo de dentro. Y efectivamente, cada uno de los términos, la derivada de 3x cuadrado y respecto de x es 6xy, la derivada de menos 2x es menos 2, y la derivada respecto de x de k de y es 0. Con lo cual, tenemos aquí calculado quién es v, a falta de ver quién es esa función incógnita k de y. Pues para calcular esa k de y vamos a hacer uso, de nuevo, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues de la siguiente forma. De v hemos usado v sub x. Nos falta v sub i. V sub y lo podemos calcular directamente derivando en esta fórmula. En este caso queda
3x al cuadrado, la derivada de menos 2x respecto de y es 0, más k' de y. Y por otro lado, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que me dicen, por otro lado me dicen que v sub i es justamente u sub x. Es decir, v sub i es u sub x. Y u sub x lo tenemos aquí calculado. Es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Esto es 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Por lo tanto, igualando ambas expresiones, lo que tenemos es que k' de y es igual que menos 3y al cuadrado. Integrando ahora respecto de y, tenemos que k de y es menos y al cubo. Hemos integrado, luego hay que poner nuestra constante de integración. ¿Por qué ahora pongo c y no pongo c de x? Pues en primer lugar porque la ecuación que hemos resuelto solo depende de y. Aquí ya no hay otra variable. K es una función de una única variable. Es más, la variable x ya la hemos usado aquí arriba, ya está gastada, por así decirlo, por lo cual ya la podemos descartar. Luego, en este caso, k de y es menos y al cubo más c. Tenemos una gran variabilidad de funciones k de y, con lo cual tenemos una gran variabilidad de funciones v que usar. Si el problema nos dijera que encontremos la función f tal que, por ejemplo, f de 0 vale 1, pues, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos u más i por v con mi constante c, evaluamos en 0 e imponemos que eso es igual a 1 y de esta forma obtenemos la constante c, el valor de la constante c. En nuestro caso, pues no tenemos ninguna restricción, es decir, que en realidad podemos elegir la constante c que queramos. Pues por supuesto elegimos la que más fácil nos haga las cosas, que es tomar la constante c igual a 0. Por tanto, ya tenemos quién es f de z en términos de x e y. F de z en términos de x e y será u, que la tengo calculada aquí, x al cubo menos 3x al cuadrado por y, menos 3x y al cuadrado más 2y más la unidad imaginaria y que multiplica a la función v que he calculado antes, que es 3x al cuadrado por y menos 2x menos y al cubo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues expresar esto en función de z igual a x más y por y. Para ello nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos dos tipos de términos. Tengo términos de grado 3 y tengo términos de grado 1. Entonces, parece lógico separarlos. De esta forma, los términos de grado 3, de hecho, los voy a ordenar según las potencias de x. Será x al cubo más 3 unidad imaginaria x al cuadrado por y menos 3x y al cuadrado menos y por y al cubo. Y los términos de grado 1 son 2y menos 2y por x. Pues bien, vamos a fijarnos en primer lugar en los términos cúbicos. Los términos cúbicos vamos a escribirlo así. Entonces, x al cubo más 3x al cuadrado y por y. Esto ya me sugiere lo siguiente, que será el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. Esto me sugiere que esto va a ser el cubo de una suma. Y si de hecho, si seguimos, el siguiente término lo podemos escribir como más 3x y por y, todo ello al cuadrado. Recuerdo que y al cuadrado es menos 1. Y por último, este último término podemos escribirlo como más y por y todo al cubo. Recuerdo que y al cubo es menos y.
Y ahora, en el término lineal vamos a sacar factor común 2 veces y. Y nos quedará la x por un lado y por el otro lado me quedaría y dividido menos y. Y recordad que 1 partido por menos y es igual a y, con lo cual queda más y por y. De esta forma, el paréntesis inicial, ya vemos que me queda x más y por y al cubo. Recordad el binomio de Newton. Y el segundo me queda 2y por x más y por y. Y os recuerdo que x más y por y no es más que z. Por lo tanto, nuestra función f de z en realidad era z al cubo menos 2 veces la unidad imaginaria por z. Y con esto concluye el ejercicio 22. Espero que os haya servido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.